¿Alguna vez te has preguntado qué pasa si no hay ley? ¿Cómo se resuelven los casos? ¿Quién es el que debe resolver? Hola, mi nombre es Juan Buendía y hoy vengo a hablar acerca de la integración. Y bueno, ya sabemos que cuando el contenido de una norma no está muy claro, lo que debemos de hacer es interpretarla. Buscamos desentrañar el sentido de la norma para así poder aterrizarla de una forma correcta en el caso concreto. Pero esto pues nos lleva a un problema porque ¿qué pasa cuando no hay ley? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué herramienta debemos utilizar? La respuesta es la integración. La integración se define como esta técnica jurídica cuya finalidad es resolver las disposiciones que no están previstas en la ley. Las famosas lagunas. Estas lagunas se resuelven con base en el principio de plenitud hermética del derecho. ¿Qué nos quiere decir este principio? Este principio nos dice que para cada caso hay una solución, siempre. Y pues esto es muy importante porque nos lleva al siguiente elemento de este tema, que es preguntarnos a quién le corresponde la integración. ¿Quién es el integrador? Y pues la respuesta es en la práctica judicial, al que le corresponde hacer uso de esta herramienta es al juez, ya que sabemos que bajo ninguna circunstancia puede dejar de resolver una controversia, nunca. Y esto está fundamentado en el artículo 18 del Código Civil, que a continuación voy a leer. Artículo 18. El silencio, obscuridad o insuficiencia de la ley no autorizan a los jueces o tribunales para dejar de resolver una controversia, nunca. Pasado esto, debemos de hacer dos aclaraciones muy importantes para este tema. Uno es que no siempre hay una laguna a falta de disposición expresa, porque una situación se podría resolver tomando una regla general que funciona de forma supletoria. Y la segunda es que no siempre que hay disposiciones expresas significa que no hay lagunas. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay una antinomia, que es este choque entre dos normas, que no se pueden resolver bajo los parámetros de jerarquía, competencia, especialidad, temporalidad, territorialidad, etc.? Y ambas se hacen recíprocamente ineficaces. Ahí se está teniendo una laguna. Y otra vez tenemos que hacer uso de nuestra herramienta, la integración. En el tema de los métodos integrativos, debemos mencionar que son tres. El primero es la analogía, el segundo los principios generales del derecho y el tercero la resolución por equidad. Antes de profundizar en cada uno de estos, es importante mencionar que se debe de hacer uso de estos métodos integrativos, pero siempre respetando el espíritu de la ley, siempre. Porque si no, lo que se genera es una contradicción jurídica en donde se dan manipulaciones a la ley y al final se acaba no respetando la voluntad del legislador, y esto jamás se puede dar. Bueno, ahora sí, entrando en el primero, en el primer método integrativo, que es la analogía, lo podemos definir como esta técnica integrativa que busca aplicar una situación regulada a una no regulada, en donde ambas parecería ser que tienen la misma razón jurídica. Ya sabemos lo que dicen de en donde hay la misma razón, hay la misma disposición, siempre. Entonces, por ejemplo, se tiene un caso de un fraude electrónico que no está regulado en la ley. Y por otro lado, se tiene otro caso de un fraude que no fue electrónico, pero sí está regulado. Lo que se hace es, pues tienen la misma razón jurídica y se puede regular el caso del fraude electrónico con las leyes que regularon el caso del fraude no electrónico. Después, García Maínez nos indica que los preceptos legales están formados por supuestos y por disposiciones. Los supuestos son pues esta hipótesis de cuya realización dependen las consecuencias de derecho, y las disposiciones son estas consecuencias normativas que se generan de la realización del supuesto. Cuando se tiene una misma razón,
en diferentes supuestos se da una analogía por supuestos. Y si se tiene ya pues una misma razón en las disposiciones, lo que tenemos es una analogía por disposiciones. Son dos tipos de analogías que nos menciona el maestro Maynes. Y bueno, una vez analizada la analogía, podemos pasar al segundo método integrativo, que son los principios generales del derecho. Seguramente todos hemos escuchado hablar de estos o estamos familiarizados con estos principios, como lo pueden ser indubio pro reo, el que es primero en tiempo es primero en derecho, en donde la ley no distingue, no se debe distinguir, etcétera, etcétera. Pero bueno, estos son nada más ejemplos y lo que buscamos hacer ahorita es definirlos. Los principios generales del derecho se pueden definir como estos enunciados normativos que se desprenden del conjunto de disposiciones que conforman a un ordenamiento jurídico y que contienen orientaciones básicas que rigen el espíritu de las normas. Antes de pasar a lo demás, voy a leer su fundamento legal que encontramos en el artículo 19 de nuestro Código Civil. El artículo 19 dice: artículo 19. Las controversias judiciales del orden civil deberán resolverse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica. A falta de la ley, se resolverán conforme a los principios generales del derecho. Entonces, siempre debemos hacer uso de estos para resolver. Bueno, una vez definido los principios generales del derecho, debemos de mencionar la pelea que hay entre los iusnaturalistas y los iuspositivistas. Porque los iusnaturalistas nos dicen que los principios generales del derecho se desprenden de la naturaleza de las cosas y a partir de esto el legislador los usa para crear la ley. En cambio, los iuspositivistas nos dicen que siempre debemos remitirnos a la ley y que a partir de ahí se podrán llegar a ciertos principios generales. Me parece ser que aquí yo coincido con el licenciado Paredes de dónde debemos ubicarnos, y parece ser que debemos de ubicarnos no en el extremo iusnaturalista, pero tampoco en el iuspositivista, un poco en medio, o sea, entre los dos. Debemos de entender que hay ciertos principios que emanan de la naturaleza de las cosas y son aplicables a casos, pero también siempre debemos de remitirnos a la ley para ver qué es lo que nos indica. El que parece ser no estar tan de acuerdo con nosotros es el Código Civil, porque en el derecho mexicano es 100% positivista. Y bueno, una vez terminado con los principios generales del derecho, pasamos al tercero y último método integrativo, que es la resolución por equidad. La RAE define equidad como la disposición del ánimo que mueve a dar a cada quien lo que merece. Parecería ser que es la definición de justicia, pero no, porque aquí lo que cambia es lo suyo por lo que merece. De hecho, es como decía Aristóteles, la equidad es esa justicia, pero mejor aplicada. Parecería ser que la resolución por equidad es un principio general del derecho y es el principio general del derecho más importante, porque debe de estar inmerso en todas las disposiciones, siempre. Por ejemplo, lo que vemos aquí en equidad es un trato igual a los iguales y un trato igual a los desiguales. En materia laboral se vio que pues el patrón y el trabajador no tenían la misma condición, no podía ser una relación de coordinación, porque pues, no se les podía dar ese trato igual. Entonces aquí, en materia laboral, muchas veces se resuelve haciendo uso de la equidad. Nuestro código menciona únicamente 2 veces la palabra equidad. 1, para hablar de equidad de género, y 2, para hablar de equidad en materia de extranjeros.
si nos alineamos a lo que dice la Constitución y el Código, de que solo a falta de la ley se pueden hacer uso de los principios generales del derecho, pues parece ser que este método integrativo tiene un margen de maniobra muy poco, porque solo se usaría cuando falta la ley. Muchas gracias por haber estado conmigo durante el tema de la integración. Espero que haya quedado todo claro. Si hay dudas, déjenlas aquí abajo. Y pues no se vayan, ya que el siguiente tema ya van a ser las obligaciones formalmente.